Hola, ¿cómo Che están? bello vedervi! Qué bonito verlos. A Igual. nosotros también nos encanta verlos, muy contentos de tenerlos aquí en Pure X Culture en español. Oh, muchas Wow. gracias. Es un placer y un honor para nosotros. Genial. Vamos a hacer toda la directa en español, ¿sí? Ok, ¿No? tentamos. Wow. Lo Wow, intentamos. un gusto de verdad conocerlos. Bueno, ya con la Paz Estefanía ya habíamos hablado, el Paz punto no habíamos hablado, pero mi esposo me habla mucho, mucho, mucho de los dos, Oh, del Paz wow. especial, los ama mucho, de verdad, lo que acaba de decir es totalmente cierto, los ama y me alegra mucho poder hablar con ustedes hoy. Grazie, grazie ragazzi, grazie a voi, grazie dell'introduzione che ci avete fatto, è stata troppo gentile. Gracias por la introducción que ha sido demasiado gentil y nos alegra estar aquí también. Siamo felici di aver iniziato quel progetto con Julian, Felices de haber iniciado todo este proyecto con Julián, insieme alla sua famiglia, Kevi, sua moglie. con su familia, con Kelly, su esposa. E Julian ha un posto speciale per il nostro cuore, nel nostro cuore. Y Julián tiene un puesto especial en nuestro corazón. E siamo felici di come Dio abbia mosso tutto quanto per arrivare fino a questo punto. Y muy felices de cómo Dios ha movido todo para llegar a este punto. Perché crediamo che la purezza sia un grido nel cuore di Dio per questo tempo. Porque creemos que la pureza es un grito en el corazón de Dios para este tiempo. Sì, prima di iniziare a conoscerci un po' meglio, voglio anch'io condividere una testimonianza riguardo questo. Antes de iniciar a conocernos un poco mejor, quería yo también compartir con ustedes un testimonio acerca de esto. Perché l'altro giorno ho preso il mio libricino di appunti e c'era una riunione che avevo fatto con il Team Purex nel 2018. Porque el otro día cogí mi cuadernito en el que escribíamos todo lo que veíamos con el grupo, con el Team Purex, y vi algo que escribimos en el 2018, L'anno scorso comunque. E el año pasado. lì io nel mio libretto di appunti, nell'ordine del giorno, c'era un appunto e c'era scritto impiantare Purex International in un'altra lingua. Y entre mi lista de apuntes, yo había escrito uno de los ítems que era implantar Purex Culture internacional en otros idiomas. E poi è successo che appunto Julian, ci siamo sentiti con Julian e lui e sua moglie avevano questo nel cuore. Y luego fue que sucedió que también nos hablamos con Julián y con su esposa y vimos que tenían también esto en su corazón. Ed era nel gennaio 2019, Y era en enero del 2019, quindi un anno dopo. exactamente un año después. Wow. Impresionante. ¿Y cómo están ustedes en Italia? ¿Cómo están los muchachos, la iglesia? Noi siamo bene, però qui la situazione non è proprio delle migliori, vi chiediamo di pregare per noi. Estamos bien y la situación pues en realidad no es de las mejores y les pedimos que oren por nosotros. Qui non possiamo uscire di casa come anche voi, ma qui se usciamo di casa ci fanno la multa. Aquí no podemos salir de la casa como también les pasa a ustedes, pero literal si salimos de la casa nos hacen una multa. Sì, la situazione è molto delicata, ci sono tante persone infette e tanti morti. La situación es muy delicada y pues hay tantas personas, muchas personas infectadas y muchos muertos. Quindi abbiamo bisogno proprio di preghiera in questo momento. Así que necesitamos precisamente de oración en este tiempo. Però stiamo Sì. reagendo con molta fede, stiamo pregando molto, stiamo facendo tante dirette, quindi la Chiesa sta reagendo molto bene. Pero estamos en todo caso reaccionando con mucha fe y con muchas cosas que estamos haciendo como iglesia. La iglesia está haciendo muchos en vivos y nos seguimos moviendo. Pensiamo che Io questo credo sia un tempo speciale per la Chiesa. Y creemos que es un tiempo especial para la iglesia. E prima di qualsiasi risveglio, Y antes de cualquier avivamiento, Dio ha portato sempre un movimento di purezza. Dios siempre ha traído un movimiento de pureza.
Perché per la manifestazione della presenza di Dio abbiamo bisogno di purezza. Porque para la manifestación de la presencia de Dios necesitamos pureza. E quindi vogliamo farlo con Purex Culture. Así que queremos hacerlo con Purex Culture. Bien, yo creo también que este es un buen tiempo para la Iglesia de Cristo en general, todos los países que nos hemos visto afectados por esta pandemia. Creo que la Iglesia ha resurgido, ha buscado nuevas estrategias, ha Sí. estado en lugares donde nunca pensó estar, pero que han usado las redes sociales para llegar a muchos, para ir y predicar el Evangelio a muchas, muchas personas. Y qué bueno que en medio de esta situación que es bastante dolorosa, la iglesia se haya levantado y Sí. aún en este tiempo hablemos de Cristo y hablemos de algo tan importante como lo que tú decías, Paz, que es la pureza. Sì. Y más en estos días que es complicada, aún en el encierro, creemos que se han visto los chicos, los jóvenes y la iglesia y las personas en general atacadas desde muchos ámbitos. Tú nos hablaste hace un par de días sobre la pornografía, cómo esto se ha incrementado en este tiempo. Qué bueno es hablar de pureza. Y si quisiéramos preguntarle justamente a ustedes, para ustedes, ¿qué es pureza? Allora, per noi, che è uguale, per noi purezza non è solo qualcosa che ha a che fare con il proprio corpo, come molti attribuiscono la purezza solo alla verginità, per esempio. Para nosotros la pureza no tiene que ver solamente con su cuerpo, porque hay muchos que atribuyen la pureza solamente al tema de virginidad. Ma non è questo, perché puoi anche essere vergine ma avere una mente molto impura. Pero no es solo esto, porque podría ser incluso virgen, pero tener una mente muy impura. Il nostro obiettivo di purezza è riportare la purezza allo stato puro come Dio ha creato la purezza. Nuestro objetivo de pureza es llevar la pureza al estado puro, como Dios ha creado la pureza. Che ha a che fare quindi con la nostra mente e i nostri pensieri, non solo con il nostro corpo. Que tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos y no solamente con nuestro cuerpo. Sì, è qualcosa che ha a che fare anche con il nostro cuore. Es algo que tiene que ver con nuestro corazón. Qualcosa di puro e qualcosa di originale. Algo puro, pero también algo original. E quando noi parliamo di portare la sessualità allo stato puro, Y cuando nosotros hablamos de llevar la sexualidad al estado puro, è pensarla come Dio l'ha creata. es pensarla como Dios la creó. La Bibbia dice che i puri di cuore vedranno Dio. La Biblia dice que los puros de corazón verán a Dios. Perché devo aspettare di morire per vedere Dio se posso vivere questa purezza già ora e vederlo ora? ¿Por qué tengo que esperar a morir para ver a Dios si puedo vivir ya esta pureza y verlo ahora? Questa è per noi la purezza. Fantástico. Y de hecho en este caso, pues teniendo en cuenta que este es un movimiento de pureza, hay gente que nos ha preguntado, ¿y por qué pureza? ¿Por qué hacer un movimiento de pureza si tenemos tantos temas, evangelismo, obras sociales, la iglesia se mueve en muchas áreas? Pero ¿por qué crear un movimiento precisamente para hablar de pureza? ¿Cómo nace esta idea? ¿Come è nata l'idea di parlare proprio di questo? Allora, è molto bello per noi che ci chiedete questo, perché la storia è molto interessante. Es muy bonito para nosotros que nos pregunten esto porque la historia es muy interesante. Guardando dove ora Purex, qualcuno può pensare che un giorno ci siamo svegliati e abbiamo pensato di fare questo movimento di purezza, ma non è così. Mirando hasta dónde ha llegado Purex hoy, alguno puede pensar que un día nos despertamos y pensamos en este movimiento, pero la verdad es que no es así. In realtà quello che è successo è molto molto semplice. En realidad lo que sucedió fue muy sencillo. Un giorno eravamo, parliamo di 10 anni fa, nel 2010, noi eravamo già pastori dei giovani.
Un día estábamos nosotros, hablamos ya de hace 10 años, éramos nosotros ya en ese momento pastores de jóvenes e abbiamo pensato di fare un normale gospel alla sera per i nostri giovani parlando di sessualità. y pensamos en hacer un normal servicio para nuestros jóvenes el sábado en la noche hablando de sexualidad, Perché loro ci facevano delle domande su questo. porque ellos nos hacían muchas preguntas sobre esto. Come tutti i nostri gospel, anche quel giorno la predicazione è andata online. Como todos los cultos, los servicios, pues esa vez la predicación también se subió y se puso en línea. Ma quello che però è successo con quella predicazione è stato inaspettato. Pero en realidad lo que pasó con esa predicación fue algo totalmente inesperado. Perché da lì in poi tutti i pastori, tanti pastori in Italia hanno iniziato a chiamarci per parlare di sessualità. Porque después de eso, tantos pastores en Italia empezaron a llamarnos para hablar de sexualidad. E da lì è diventato qualcosa di inaspettato Purex, perché chiaramente da quel momento in poi abbiamo iniziato a strutturarlo questo movimento. Y desde ahí, pues todo esto de Purex se volvió algo inesperado y en ese momento fue que empezamos a estructurar este movimiento. Ed è diventato un movimento, quindi non è un'associazione, è solo un insieme di persone che la pensano allo stesso modo riguardo la purezza. Y por eso se volvió un movimiento, no es una asociación, sino un grupo de personas que piensan igual sobre este argumento. È per questo che noi siamo convinti, perché la purezza? Siamo convinti che è nel cuore di Dio, perché è nato da Lui, dal nulla. Y es por esto que estamos tan seguros de que esto venga de Dios, porque creemos que nació en Él, que nació así de la nada, pero de Él directamente. Sì, è stato molto naturale. Io nella vita non avrei mai pensato di parlare o creare un movimento di purezza. Non era qualcosa che era necessariamente nel mio cuore. Y fue muy natural, porque en realidad yo en la vida nunca habría pensado en inventarme un movimiento de pureza. Ma abbiamo risposto a un'esigenza che abbiamo visto che la nostra nazione aveva. Pero lo que hicimos fue responder a una exigencia que nuestra nación tenía E che evidentemente era un'esigenza di Dio. y que claramente era una exigencia de Dios. Qualsiasi cosa si fa in chiesa, Cualquier cosa que se haga en la iglesia, abbiamo bisogno di essere puri. siempre tenemos la necesidad de ser puros. Io penso che in questo tempo dobbiamo iniziare a vivere una vita molto più integra. Y yo creo que en este tiempo necesitamos empezar a vivir una vida mucho más íntegra. Abbiamo bisogno di predicatori integri, di worship leader integri, di evangelisti integri. Necesitamos tener predicadores íntegros, personas que evangelizan íntegras, worship leaders que sean íntegros. Perché purtroppo da quello che vediamo c'è troppa gente che vive una doppia vita. Porque lastimosamente, de acuerdo a lo que vemos, hay mucha gente que vive una doble vida. Essere integri invece significa essere uno, intero. Ser íntegros, en cambio, lo que significa es ser uno entero. Quindi la purezza è qualcosa di indispensabile, non importante. Así que la pureza es algo indispensable, no importante. Pues ahorita los dos hablaban de la pureza dentro de la iglesia y cómo empezó todo este movimiento y cómo empezaron a llamarlos. Hablábamos con mi esposo y queremos conocer un poco su opinión también a partir de esto, de lo que ustedes han podido observar en otras iglesias, en otros países que han podido visitar. ¿Cómo está esto de vivir en pureza y cómo hablan de estos temas o qué tan seguido hablan de estos temas en las congregaciones? Porque apenas ustedes subieron esto a la red, empezaron las llamadas. ¿Qué les dice eso? Allora, io penso che il motivo per cui tutte le chiese hanno iniziato a chiamarci Yo creo que el motivo por el que todas las iglesias empezaron a llamarnos è che appunto era un'esigenza nella chiesa molto forte. es que precisamente es una exigencia dentro de la iglesia muy fuerte. E alcune volte i pastori sempre della chiesa si trovano scomodi a parlare di sessualità.
Y algunas veces los pastores precisamente de la iglesia se encuentran un poco incómodos al tener que hablar de sexualidad. e quindi preferiscono a volte che lo faccia qualcun altro. Y por eso prefieren muchas veces que lo haga algún otro. In realtà si pensa che la Chiesa sia chiusa per ricevere questo messaggio, ma non è così. Se piensa de hecho que la iglesia es muy cerrada para recibir este mensaje, pero no es así. Noi siamo stati in quasi tutte le denominazioni qui in Italia. Nosotros hemos estado en casi todas las denominaciones aquí en Italia. E non abbiamo forzato niente, sono loro che ci hanno chiamati. Quindi in realtà la Chiesa sta sentendo questa esigenza e anche se si pensa che è chiusa, in realtà è molto aperta. Y no fuimos nosotros los que obligamos a que esto sucediera, no lo forzamos, fueron ellos quienes nos llamaron y la verdad es que la iglesia se encuentra muy abierta a esto. Sì, per tanto tempo in Italia e anche nelle altre nazioni Por tanto tiempo en Italia y también en otras naciones, il sesso è sempre stato un tabù el sexo siempre ha sido un tabú. e quindi nelle chiese non si parlava di sessualità. Así que en la iglesia no se hablaba de sexualidad. E molti ragazzi, giovani e famiglie vivevano una doppia vita. Y muchos muchachos, jóvenes y familias vivían una doble vida, Veniva insegnato che il sesso è sbagliato, porque lo que se enseñaba era que el sexo era equivocado, era erróneo, senza spiegare bene questo concetto. sin explicar bien este concepto. Sembrava che il sesso fosse diabolico. Parecía que el sexo fuera diabólico, Invece il sesso l'ha creato Dio, pero en cambio el sexo lo ha creado Dios, ma lo ha inserito all'interno di un patto che si chiama matrimonio. solo que lo ha puesto al interno, al interior de un pacto que se llama matrimonio. Quindi con questa idea sbagliata della sessualità, molti giovani cristiani avevano problemi nel matrimonio. Así que con esta idea equivocada de la sexualidad, muchos jóvenes cristianos tenían problemas durante su matrimonio, Perché molti continuavano a pensare che il sesso fosse sporco. porque muchos todavía pensaban que el sexo fuera algo sucio, Invece non è sporco dentro il matrimonio. pero no lo es dentro del matrimonio. Ma è importante lavarsi sempre, perché molti mariti sono un po' sporchi. Pero es importante bañarse siempre porque muchos maridos son un poco sucios. Cierto. Pasa, hay algo, lo que estaban mencionando, yo creo que nosotros hoy en día en todas partes, la iglesia y nosotros acá vemos con mucha tristeza cuántos matrimonios se destruyen y muy van por lo que ustedes acaban de decir. No empezamos a hablar de este tipo de temas antes, no supimos elegir en esos momentos, tal vez ellos dicen, nadie nos orientó y hoy en día uno ve con mucha tristeza personas dentro de la iglesia separadas, Sí. muchos divorcios y aún recién casados, chicos muy jóvenes que de verdad duele el corazón. Nosotros escuchamos muchas personas, nos hablan personas para pedir consejería y uno lo ve con tristeza. Y hablábamos con mi esposo, ¿cómo hacer? ¿Sí? Y hablamos de pronto, intervenir es difícil, pero qué bueno es prevenir. Sí. Y el movimiento de Sí. pureza creo que eso también está buscando, la prevención, que no lleguemos hasta ese punto, sino que realmente haya matrimonios anclados en Dios y ver matrimonios como ustedes dos, para mí Sí. es un alivio, es como si es posible vivir aún pureza dentro de una relación matrimonial porque se inició desde antes. Esatto, esatto. Quello che stiamo facendo non ha a che fare solo con arrivare vergini al matrimonio. Exacto, lo que estamos haciendo no tiene que ver solamente con llegar vírgenes al matrimonio, Ma ha a che fare con generare famiglie secondo il cuore di Dio. sino que tiene que ver con generar familias de acuerdo al corazón de Dios. Statisticamente, chi arriva vergine al matrimonio Estadísticamente, quien llega virgen al matrimonio ha 70% di possibilità in meno di divorziare. tiene el 70% de posibilidad de éxito, de no divorciarse. Sono numeri, sono statistiche.
Son números, son ma estadísticas, sono comunque importanti. pero en todo caso son importantes. Oggi purtroppo non ci sono tanti ragazzi vergini, Hoy, lastimosamente, la verdad es que no hay muchos muchachos vírgenes, perché tante cose sono cambiate in questo tempo. porque tantas cosas han cambiado en este tiempo. Ma io penso che si può ricominciare con Dio. Pero yo creo que se puede recomenzar con Dios. Total, es esa pureza del corazón que ustedes están hablando, sí, va más allá del cuerpo, sí implica el cuerpo claramente, pero es algo del corazón y creo que para las personas que nos están viendo, de pronto dicen, pero ya yo cedí, ya yo caí en pecado antes del matrimonio, ¿qué esperanza tengo? Y qué bueno que tú, Paz, punto lo puedas decir, porque sí hay una esperanza en Dios y sí se puede iniciar nuevamente y tomar esa decisión de vivir en pureza de ahí en Sì, adelante. sì. È un po' Así la que nostra storia anche. Mhm. es un poco también nuestra historia. E noi eravamo lontani da Dio, no? Nosotros estábamos lejos de Dios. E quando Dio ha trasformato totalmente la nostra vita, Y cuando Dios transformó totalmente nuestra vida, abbiamo deciso di non avere più relazioni sessuali fino al matrimonio. decidimos no tener más relaciones sexuales hasta el matrimonio. E per quasi 3 anni non ci siamo neanche baciati, toccati, niente. Y por casi 3 años ni siquiera nos dimos un beso, no nos tocábamos nada. Perché il discorso della purezza non puoi capirlo se Gesù non ha cambiato la tua vita. Porque el discurso de la pureza no lo puedes entender si Jesús no ha cambiado tu vida. Ti innamori così tanto di Lui Te enamoras tanto de Él da volergli offrire il meglio di te. que le quieres ofrecer lo mejor de ti. Sì. Bueno, yo creo que dentro del contexto de iglesia es, digamos, entre comillas, fácil hablarlo, pero yo con mi esposo estuve viendo hace unos días los programas de televisión donde ustedes han sido invitados a hablar de pureza y yo le decía, wow, qué miedo, ¿sí? Tal vez cómo enfrentan ustedes hablar de este movimiento de pureza en un contexto no cristiano, porque dentro de la iglesia sí, hay muchos que captan desde el amor del Señor, desde Dios, ok, hay que vivir en pureza, pero dentro de contextos no cristianos, ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes Sì. de hablar de pureza? Sì, anche questa è una bella testimonianza perché anch'io la pensavo così, pensavo che parlare di purezza non fosse evangelistico. Sí, también yo, esta es un bonito testimonio porque también yo en un tiempo pensaba que esto de hablar de pureza no fuera evangelístico. Quindi a volte ci chiedevano per esempio di parlare nelle scuole, io dicevo no, nelle scuole no, perché questo è un argomento da trattare nella chiesa. Y a veces nos pedían que fuéramos a los colegios, a las escuelas a hablar de esto y decíamos, no, este es un argumento para tratar dentro de la iglesia. Però quello che è successo con Purex negli ultimi anni è stato assurdo. Pero aquello que ha sucedido con Purex en los últimos años ha sido realmente absurdo. Perché siamo appunto andati in tante trasmissioni, in tanti canali TV. Porque de hecho hemos ido a tantas transmisiones y a tantos canales de televisión. E anche proprio nel giornale più importante dell'Italia. Y también en el periódico más importante de Italia. In realtà anche in uno in Sud America che si chiama Il Mundo. Y también en uno en Sudamérica que se llama El Mundo. E lì Dio mi ha proprio insegnato che se lui vuole rendere evangelistico un argomento come quello della purezza può farlo. Y ahí Dios me enseñó que si Él quiere volver evangelístico un argumento como esto de la pureza, Él lo puede hacer. Quindi per me quello è stato l'insegnamento, uno degli insegnamenti più grandi della mia vita. Así que para mí ese ha sido una de las enseñanzas más grandes de mi vida. Devo dire che in TV spesso ci chiamano per distruggerci. Debo decir que la verdad es que en televisión muchas veces nos llaman para destruirnos.
Però per me non è L'abbiamo un visto. problema. Io sono molto chiara quando mi chiamano. Para mí no es un problema. Yo soy muy clara cuando me llaman. Dico sin dall'inizio a telefono con i produttori, dico io vengo in trasmissione, ma sappi che io faccio questo per Gesù, quindi io devo poter dire che io faccio questo perché credo in Gesù. Yo cuando estoy al teléfono con el productor le explico que yo hago esto por Dios, que voy a hablar de Jesús y le explico que cuando esté allá yo voy a decir eso. E loro, quindi sono molto chiara, se non posso dire Gesù io non vengo. Así que soy muy clara. Si yo no puedo decir Jesús, pues no voy. Ho rifiutato anche tante trasmissioni, Y he rechazado, de hecho, muchas transmisiones. perché per me va bene se mi distruggono, Porque por mí está bien si me destruyen, ma io devo poter parlare di Gesù. pero yo debo poder hablar de Jesús. Se non posso parlare di Gesù non vengo. Si no puedo hablar de Jesús, no voy. E per questo, in questo modo, Purex è stato in qualche modo anche evangelistico. Y por eso, en este modo, Purex ha sido en un sentido muy evangelístico. Se Dio si mette in testa una cosa, noi non possiamo fare niente per fermarlo. Si Dios se mete algo en su cabeza, no podemos hacer nada para detenerlo. Se Dio decide che parlare di purezza e di castità nel 2020 è evangelistico, io gli vado dietro. Si Dios dice que hablar de pureza y de castidad en el 2020 es evangelístico, pues yo me voy detrás de él, lo sigo. Wow. Fantástico. Y pastores, ¿qué creen ustedes que ha sido lo más difícil de llevar esta bandera de la pureza en estos 10 años de trabajo? Qual è la cosa più difficile? La cosa più difficile. Allora, ti dico la verità. A volte può sembrare strano, ma la cosa più difficile è far capire ai credenti che il sesso non è sbagliato, ma va utilizzato in un certo momento. Te digo la verdad, lo más difícil tal vez ha sido hacerle entender a los creyentes que el sexo no es algo erróneo, sino que tiene que ser utilizado de la manera correcta. Perché a volte pensano che il sesso è una cosa brutta, 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 e questo è un errore molto grave, perché poi portano queste idee anche nel matrimonio. Porque de hecho piensan, no, el sexo es algo malo, 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 y después se llevan esta idea hasta el matrimonio. E infatti tutta la nostra conferenza si concentra per far capire che la sessualità l'ha creata Dio come qualcosa di buono. Y por eso toda nuestra conferencia se concentra en hacerle entender a la gente que el sexo lo ha creado Dios, que es algo bueno. Ma l'ha creato per un momento specifico. Pero la creó para un momento específico. E l'altra Y cosa, se disfruta. l'altra cosa difficile gode. è far capire che la santità per Dio è qualcosa di molto importante. Y la otra cosa difícil es hacer entender que la santidad para Dios es algo muy importante. Prima tu dicevate ci sono tanti temi, c'è evangelizzazione, si può parlare di tante cose, è verissimo. Porque antes tú decías, hay tantos temas sobre los cuales se pueden hablar, evangelización, es muy cierto. Ma noi non possiamo evangelizzare o fare tutte le altre cose se non viviamo in santità con Dio. Pero nosotros no podemos ir a hacer todas las otras cosas si no vivimos en santidad con Dios. Il ritorno di Gesù El regreso de Jesús si basa su questo concetto. se basa sobre este concepto. Lui tornerà e vuole trovare la sua sposa senza macchia e senza ruga, vuole trovare una chiesa santa. Él volverá y quiere encontrar a tu esposa sin mancha y sin arruga. Él quiere encontrar una iglesia santa. E noi non crediamo in un risveglio senza prima santità nella chiesa. Y nosotros no creemos en un avivamiento sin primero santidad en la iglesia. È importante che la nostra generazione capisca questo per fare sul serio con Dio. Y es muy importante que nuestra generación entienda esto para tomarse en serio a Dios. Il mantenersi puri fino al matrimonio oggi
è solo una preparazione. El hecho de mantenerse puros hasta el matrimonio hoy es solo una preparación Per arrivare a quel matrimonio con Gesù. para llegar a ese matrimonio con Jesús. C'è una differenza. Oggi possiamo ricominciare nella nostra vita, Hay una diferencia. Hoy podemos recomenzar en nuestras vidas, ma quando Gesù ritornerà, lì non possiamo più ricominciare. O hai scelto di essere puro o di non essere puro. pero cuando Jesús volverá, ahí ya no podemos recomenzar porque o ya has elegido ser puro o no lo has elegido. E io voglio vivere l'eternità con Lui. Y yo quiero vivir la eternidad con Él. Así es. Yo creo que ustedes pues han dicho muchas cosas y ahorita que estaban hablando, hace un momento decían de cómo dentro de la iglesia, aún líderes cristianos que uno les ve fuerte, su vida desde la pureza, desde la integridad, no se ve. Y creo que hay muchas personas así. Creo que hay personas que uno ve que pueden llevar aún la palabra, pero su vida desde lo íntegro, desde la pureza de su corazón, no se está viendo por la forma en la que actúan bajo esta premisa, no actúan de manera correcta con las chicas o con los chicos en este caso, no se vive esa pureza. Y qué bueno es que podamos hablar y qué bueno es lo que ustedes dicen, es un estado del corazón y esto es un entrenamiento para lo que estaremos con Cristo eternamente. Nuestro corazón será para Él y es para Él Sì. y lo será por la eternidad totalmente. E noi dobbiamo fare questo per cambiare la cultura dentro la Chiesa. Y nosotros tenemos que hacer esto para cambiar la cultura dentro de la iglesia. Statisticamente l'80% dei ragazzi che nascono e crescono in Chiesa Estadísticamente, el 80% de los muchachos que nacen y crecen dentro de la iglesia non arrivano vergini al matrimonio. no llegan vírgenes al matrimonio. Questo significa che c'è un grosso problema dentro la Chiesa Esto significa que hay un grande problema dentro de la iglesia e si chiama cultura. y se llama cultura. Noi dobbiamo riportare la cultura della purezza che non ha a che fare con Purex, ha a che fare con la Bibbia. Nosotros tenemos que traer de nuevo la cultura de la pureza que no tiene que ver con Purex, tiene que ver con la Biblia. E siamo felici perché possiamo farlo insieme. Y estamos felices porque podemos hacerlo juntos. Genial, a nosotros también nos alegra mucho. Y ya son las 22 horas en Italia, así que sabemos que están cansados, que han hecho 35 en vivos hoy, que han hecho las 60 transmisiones del día. Así que vamos a hacer algo un poco más tranquilo, más relajado para que estén Abbiamo calmaditos. un'altra diretta alle 11. Ah, otra transmisión en vivo a las 11 tienen. Santo No Dios. descansan, ellos no duermen. No, yo le digo a mi esposo que si ustedes duermen, en serio, porque cuando Va a dormir, ¿eh? yo, de verdad, amor, ellos Sì, duermen. sì, ogni tanto sì, dai. De hecho, vimos una publicación del Pastor Punto y la vimos ayer donde decía el en vivo Meet the Founders, hoy, o sea, como ya eran más de la medianoche en Italia y él ya estaba en los en vivos de hoy anunciando cuántas directas iba a tener en este día. Esto corroboró de que no duermen. No duermen, lo sabemos. Definitivamente. Pero les preguntamos, un país al que quisieran ir en Sudamérica. Allora, ti posso dire una storia simpatica a questo proposito? ¿Te puedo decir una historia simpática sobre este propósito? Quando siamo usciti nel mondo, nel giornale sudamericano, Cuando salimos en El Mundo, el periódico sudamericano, un ragazzo, un pastore di una chiesa di Cancún, ha visto l'articolo un pastor de una iglesia de Cancún vio este artículo e ci ha scritto, ci ha detto: io vorrei invitarvi a Cancún per fare una conferenza Purex. y nos escribió y nos dijo, yo quiero invitarlos a Cancún para hacer una conferencia Purex. E io già mi vedevo a Cancún sulle spiagge. Y yo ya me veía en Cancún, en la playa.
fare la conferenza e il giorno dopo andare in spiaggia. hacer la conferencia el día después irme para la playa. Allora gli abbiamo mandato tutto il materiale come facciamo di solito, facendo vedere le conferenze che facciamo. Así que le mandamos todo el material, pues haciéndole ver todo lo que hacemos. Io già mi vedevo lì Y yo ya me veía ahí. e dopo un po' abbiamo scoperto che lui non era il pastore della chiesa, Y después de un poco de tiempo descubrimos que él no era el pastor de la iglesia. era un membro di chiesa che voleva fare una conferenza e voleva chiedere al suo pastore di fare forse una conferenza. Era un miembro de la iglesia que en realidad quería hacer la conferencia y quería pedirle a su pastor que se hiciera la conferencia. Quindi se c'è qualcuno in diretta di Cancun che ci sta seguendo, Ce ne devi Así una. que si hay alguno en vivo que nos está siguiendo desde Cancún, que se noi avergüence. siamo Sí, disposti a que venire los invite. con Julian e Kevin. Por favor, Perfecto. sì, se lei Estamos llega, no, listos. de una. Vamos los cuatro Quindi, para Julian, Cancún. io ho una ferita su questo. Il primo posto in Sud America dove dobbiamo fare la conferenza deve essere Cancun. Ok, y yo tengo una herida sobre esto, así que el primer lugar donde debemos hacer una conferencia es Cancún. No, me No, gusta queremos Bogotá. sufrir. Mi gusta Bogotá. Y me gusta Bogotá. Está bien, vamos a sufrir con ustedes porque queremos Somos seguirles. abnegados. Son un ejemplo para nosotros. Iremos a Cancún también. Está bien. Tranquilamente, Ok. vamos. Ok. Accordatevi alla mia fede, accordatevi. Sí, nos ponemos de acuerdo con su fe, totalmente. Entonces, México, nos quedamos con México. Ok. Sì, va ok. bene. Me encanta México también. Ciudad favorita en España. Città, a me piace molto Barcellona. Barcelona. A ti, Paspunto. Barcellona, anche Madrid, bella. Sono le uniche due che ho visitato. Barcelona y también Madrid. Son las únicas a las que he ido. Así que en España tienen que invitarlos más para que conozcan otras ciudades, obvio. Sì, Ma in sì. Spagna adesso in estate andremo a Saragozza Y en España, ahorita en el verano, iremos a Zaragoza a fare una conferenza a Purex. a hacer una conferencia Purex. Perfecto. Y si tuvieran que escoger una ciudad en Sudamérica para ir a predicar y una para ir de vacaciones, ¿todavía Cancún o tienen otras? Aparte La de Cancún. stessa che ho detto prima. Da voi. No da- cambiamos della Cancún. vostra- Sì, a Bogotà, no, anzi, nella vostra città, dai. Bucaramanga, entonces. Bucaramanga. Bien. Bucaramanga. Acá Purex nos esperamos. Bucaramanga. Bucaramanga, Bucaramanga. Aquí nos dicen en el chat Bolivia también. Podemos ir a Bolivia. Sí, Estamos come no. disponibles. Va bene, Certo. va bene. Ci sto. Vamos en Bolivia. Claro que sí. ¿A dónde más nos invitan? Vamos a ver en el chat a dónde nos invitan y nos vamos moviendo también. Bueno, pregunta, en esto de los viajes, ¿qué no puede faltar en la maleta? Entonces, el Paz Punto puede decir qué no puede faltar en la maleta de la Paz Tefi y la Paz Tefi, ¿qué no puede faltar en la maleta del Paz Punto? Ok, inizia tu. Cuando empiezas a sufrir. Dai, inizio io. Nella sua non possono mancare tante scarpe e tante borse. Ma non è vero. En la suya nunca pueden faltar tantos zapatos y tantos bolsos. Ha proprio Pero Paz sbagliato. dice que no es cierto. Se ha equivocado, no es Io cierto. da brava moglie so cosa non può mancare nella sua valigia. Yo como buena esposa, en cambio, sí sé lo que no puede faltar en su maleta. I suoi libri e il suo taccuino per prendere appunti. Sus libros y cuaderno para tomar sus apuntes. Sì, è vero. Sí, Paz. È vero. Has ganado tú, Paz Tefi. Ganaste este juego, ya. ¿Y qué es lo que no puede faltar en tu maleta entonces, Paz Tefi? Si no son los zapatos. I trucchi. El maquillaje. Casi, va vicino vicino, cioè quasi quasi ci arrivi. Quasi, ho sbagliato un po'.
No, perché le Yo scarpe, un io poco. porto solo scarpe comode quando viaggio. Porque la verdad lo que llevo son zapatos cómodos cuando viajo. Sì, è vero. Ok, la última. ¿Cuál es su palabra favorita en español? Para mí, poderoso. Es poderoso. Dios es Poderoso. poderoso. Dios es poderoso, genial. Sì, C'è un uomo unto qua proprio, cioè, ungido el pastor punto. Poderoso es su palabra favorita en español. la mia è pureza. La mía es pureza, dice la pastora Steffi. Bien, Bomba. Paz, bien, genial, excelente. Eres muy purex español, total. Siamo listo, pure che in spagnolo. Poderoso e in pureza. Poderoso y pureza son las palabras favoritas de los fundadores del movimiento. Así que las estaremos recordando. Recordaremos nuestro Dios poderoso y hablaremos de pureza todo el tiempo. Ya están listos, más que listos para venir acá, todo el mundo de habla hispana, Sudamérica, Colombia, mejor dicho. A todos por ahí en Bolivia siguen invitándonos, amén. Bueno, siguen Claro. invitando, amén. Que sea así. Amén, amén. Y que puedan estar ya con esas dos palabras, ya están hechos. Ya, se puede. Una prédica con poderoso y pureza, ya pueden predicar. ya. Demasiado. Bueno, Paz, ¿y hasta dónde creen ustedes que va a llegar Purex? ¿Cómo se lo imaginan en unos años? ¿Para dónde va esto? Allora, io immagino che Purex sarà tradotto in altre lingue. Bueno, yo me imagino que Purex será traducido en otros idiomas. E quindi il mio sogno è esportarlo in questo momento tra i miei obiettivi c'è esportarlo in inglese e in portoghese. Y en este momento entre mis objetivos está llevarlo al inglés y al portugués. Quindi lo vedo piano piano in tutto il mondo. Así que lo veo lentamente en todo el mundo. Sì, sai, io penso che al di là della mania di grandezza, però io penso che, come dicevo prima, la santità sia nel cuore di Dio. Sabes, yo creo que más allá que las ganas de grandeza, etcétera, yo creo que la santidad está en el corazón de Dios. E siccome Purex è semplicemente un modo di condividere una visione che alla fine è nella Bibbia, Y como Purex en últimas es un modo de compartir una visión que en últimas está es en la Biblia, non è difficile esportarlo e portare questa visione in giro per il mondo. no es difícil exportarlo y llevar esta visión en giro por el mundo. E se questo è anche nel cuore di Dio, Así que si esto está también en el corazón de Dios, sarà così. será así. Y Amén. se dio así con la parte de español, fue de Dios totalmente y creemos mucho que Dios va a invadir el mundo con ese movimiento. Estamos completamente seguros de eso. Si el Señor lo ha determinado, ¿quién lo puede detener? Y Sí. estamos Amén. Siamo convencidos sicuri. de que así va a ser. Amén. Poderoso, poderoso, Poderoso. sí. Poderoso in purezza. Poderoso. Poderoso, Todos juntos pureza. por la pureza. Para la pureza. Total, total. Ya nos están invitando aquí en el chat a Perú también, así que ya tenemos Oh, Perú, Bolivia, Perú, 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 México, vamos vamos en Perú. sumando a la lista. Perú nos gusta, también nos interesa. Bueno, para ir dejándolos en paz a ver si algún día duermen, la idea es que podamos cerrar este en vivo y que ustedes nos puedan dar algunos tips para vivir en pureza y sobre todo en este tiempo de cuarentena en el que estamos, cómo hacer para mantener la pureza en nosotros. Sì, inizio io, poi tu dici due. Allora, la prima tips è sicuramente non spendere tanto tempo nella noia. El primer tip seguramente es no pasar tanto tiempo en el aburrimiento. Sì, quindi occupare il proprio tempo facendo delle cose, perché la noia può essere molto pericolosa.
ocupar tu tiempo haciendo otras cosas porque el aburrimiento puede ser muy peligroso. E quindi non farsi prendere da questo e riempire la propria mente anche di cose positive. Y no dejarse llevar por esto, sino llenar realmente la mente de cosas que sean positivas. Quindi occupare il tempo con tante cose. Así que ocupar el tiempo con muchas cosas. Leggere, studiare, pregare. Leer, estudiar, orar. E fare attenzione ai social network. Y tener cuidado también con las redes sociales. Non seguire più tutte quelle ragazze o tutti quei ragazzi che sono solo in costume. No seguir siguiendo a todos esos muchachos, todas esas chicas que están siempre en vestido de baño. Anche d'inverno. Incluso en invierno todavía están en vestido de baño. Molte volte anche Instagram può essere molto pericoloso e pornografico. Muchas veces incluso Instagram puede ser muy peligroso y pornográfico. E ci porta ad essere tentati e ad andare in altri siti. Y nos lleva a ser tentados y a ir yendo a otros sitios. Proteggete i vostri occhi, Protejan sus ojos, però deve essere una decisione. pero tiene que ser una decisión. Se stai lottando con qualche dipendenza, Si estás luchando con alguna dependencia, algún vicio, trova una persona con cui parlarne, encuentra una persona con quien hablar, perché è molto più semplice vincere insieme. porque es mucho más fácil vencer estando juntos. Io da solo non ce l'ho fatta, Yo solo nunca he sido capaz, ma parla con il tuo pastore, con il tuo leader, con il tuo mentore. pero habla con tu pastor, con tu líder, con tu mentor, Perché Dio ti ha creato per vivere una vita di libertà e di purezza. porque Dios te ha creado para vivir una vida de libertad y de pureza. Quindi forza, possiamo farcela. Así que fuerza, podemos lograrlo. Amén, que así sea. Muchas gracias de verdad a ustedes por acompañarnos, gracias por esos tips, gracias por todo lo que están haciendo por Purex Culture en español. Estamos muy contentos de trabajar con ustedes y esperamos que también se nos una mucha más gente para que este movimiento siga alcanzando otras naciones, siga alcanzando otros lugares, otras ciudades, y nos alegra mucho hacerlo con ustedes desde Italia. Sì, grazie a voi, è stato un onore per noi essere qui con voi stasera. Gracias a ustedes, ha sido para nosotros un honor estar con ustedes en esta noche. E amiamo e apprezziamo tantissimo il vostro cuore e la vostra coppia. Y amamos y apreciamos tanto su corazón y este matrimonio. E vi aspettiamo in Italia perché voglio cucinarvi la carbonara. Y los esperamos en Italia porque les quiero cocinar la carbonara. Perché in Me encanta la carbonara. Ok, Ci piace un perfetto. sacco, nos gusta. Perfetto. Perfectísimo. Grazie, anch'io voglio ringraziarvi ragazzi per aver risposto proprio alla chiamata di Dio. También yo les quiero dar las gracias por haber respondido a la llamada de Dios. Quella della purezza e della santità è un peso che non è sempre facile da portare, Y esto de la pureza y de la santidad es un peso que no es siempre fácil llevar. per questo voglio ringraziarvi perché vi state facendo usare da Dio e ci state mettendo tanto impegno nel farlo. Y por eso quiero agradecerles porque se están dejando usar por Dios y están empeñándose tanto en hacerlo. Quando Dio mi ha messo nel cuore Purex International, Y cuando Dios me puso en el corazón Purex Internacional, non avrei mai potuto immaginare che mi avrebbe mandato una coppia così speciale come voi. nunca habría imaginado que habría mandado una pareja así de especial como ustedes dos. Per noi è un onore che voi siete la primizia di questo progetto internazionale. Y para nosotros es un honor que ustedes sean la primicia de este proyecto internacional. Quindi Qué grazie. lindo. Sì, grazie. Gracias a ustedes, Gracias. Paz. De verdad estamos muy felices de hacer parte de un movimiento así. Arde en nuestros corazones el llevar la palabra pureza, santidad a la iglesia y a otros lugares que son contextos no cristianos, lo que decía la Paz, cuando si el Señor quiere hablar en lugares donde uno no pensó, Él lo va a hacer.
y qué lindo que podamos vivir esto con ustedes. Gracias por tenernos en cuenta y de verdad, Dios los bendiga mucho, de verdad, del Grazie. aprecio. Gracias. Anche a voi. Mutuo. Ciao ragazzi. Los amamos, que descansen. Gracias. Chao, gracias por ciao, todo. Sonia. Ciao, ciao, Kelly, ciao, ciao.